llama eso? Se llama persignar. Persignar. Sería, así como sería decir por la señal. Persignar. Per significa por. Signar la señal. Por la No señal. sé, tiene otro nombre. No, bueno, es que la dice esta. Es persignarse completo. Y entonces la otra es signarse. Y luego la otra es santiguarse. Son Ah, las tres formas distintas. Cuando dicen en el rosario, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, empieza la gente, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, el Señor Dios nuestro, hombre, el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Y ya luego dice en el Evangelio, Señor, esté con ustedes, y responden, y con tu espíritu. Y luego empieza uno, dice, nada más, sin decir nada, hace cruz en la frente, en la boca, en el pecho, y ya. Y cuando dice uno, ay, mamacita chula, se persigna, por decir así, ¿no? Entonces se persigna, pasas frente a la iglesia, o te asustas, como dice uno, ay, mamacita chula. Pero no, esa fue broma. Pero sería así como santiguarse, es para ponerse en la mano de Dios, en nombre del Padre, así, santiguar. Son las tres formas distintas. ¿Estamos? ¿Ahora ustedes solos? A ver, santigüense, santiguar, pongan, santigüense, pero tiene que decir el nombre, el nombre del Padre. con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ah, persígnense, persígnense por la señal Por la señal de la Santa Cruz de nuestros. de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. Libre, Señor. ¿Cómo? Líbranos, Señor Dios nuestro. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre. Amén. Ana Patricia, te estamos entrenando toda, ¿eh? Más o menos. Bueno, ahora sígnense, Era, sin decir nada, nada más. Frente, boca, pecho. Ándale. Es igual, lo mismo, pero es frente, boca, pecho, y cuando se lee el Evangelio. Cuando dice el Padre, el Señor esté con ustedes y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Empieza uno nada más a hacer así, y es todo. Y cuando dicen santígüense, santiguarnos, vamos a santiguarnos para el Espíritu Santo. Serían las tres formas. Y en el caso del credo, les digo que aprendérselo de manera gradual. Es decir, creo en un solo Dios, va por segmentos, pues. Y por otro lado también, las oraciones, el Padre Nuestro, Dios se salve. Y la otra sería también, pues hablar también de los 10 mandamientos, los mandamientos de la ley de Dios. Y ahora, pues los mandamientos dice de la ley de Dios. Pues esa sería, la ley de Dios es cumplir los mandamientos. Pero ¿qué ley, qué tipo de leyes conocemos? no usarás el nombre de Jesús en vano. Ah, bueno, eso refiere a los mandamientos. Pero, por ejemplo, cuando tenemos vas por el tránsito, vas en carro, digo, te pasas un alto, ¿qué es eso? Ya lo Ahora dije, es que la ley de vas- tránsito. ¿Mm? llevas prisa. Sí, por eso, pero infringe la ley de tránsito. Te pasas un alto, entonces infringes esa ley, incumples esa ley. Cometes algo delictivo y te llevan al juez, entonces es un acto atenta contra la cuestión civil, entonces pues te estás atentando contra la ley y pues te multan o te encarcelan. Y así, sabemos que las leyes tienen que cumplirse, respetarse, porque si no se cumplen las leyes, ¿qué pasaría? Pues estaríamos siempre pagando multas, yendo a la cárcel, este, recibiendo seguramente las faltas, por un pago por las faltas que cometemos. Nos cobran pues esa falta con cárcel o con dinero. Y voy a leer una lectura, ¿eh? Yo no sé si tenga la Biblia, pero es en el libro de Éxodo, capítulo 20 versículo del 1 al 17. ¿Quién tiene Biblia por ahí? En el Éxodo, capítulo 21, capítulo 20, perdón. Éxodo 20. La Biblia también está en el celular, ¿eh? Pero tiene que ser Biblia católica. Capítulo 20 del 1 al 17.
Ando con la boca muy seca por todo lo que he hablado estos días. Me mordí la lengua, entonces menos hablo. Entonces, yo se la voy a leer, ¿está bien? Es el versículo 1 al 17, padre. Del 1 al 17. ¿La tienes ahí? Lo voy a sacar aquí en internet. Pues ponle que sea Biblia católica, porque luego aparecen muchas protestantes. Es la de entonces Dios dijo todas estas palabras. Ujú. Léele. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo, en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te postes ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, si se dice así, pronuncia así, Yahvé, Ya ve. Yahvé, tu Ajá. Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Ajá. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Ajá. No tomes en vano el nombre de Yahvé, Ya ve. Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. No mates, no cometas adulterio, no robes, no atestigues el falso contra tu prójimo, no, no codicies la casa de tu prójimo, no, no codicies su mujer, ni sus servidores, su buen o su burro, no codicies nada de lo que le pertenece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues entonces, gracias, Ramón. Con esta lectura nos enriquece porque hoy hablamos de los mandamientos, de la ley de Dios, y en todos, pues nos invita la reflexión del libro, ¿no? Que en todas partes tenemos reglas. Le decía, en tránsito no te puedes pasar un alto porque te puede ser una multa. No puedes tomar las cosas sin comprarlas porque significaría, pues, reprimendo o cárcel. En tu casa tampoco puedes, bueno, ya yo siento que los tiempos están cambiando bastante y ya estamos rompiendo las reglas, los valores, los códigos de valores de la casa. Decía en la casa antes, no llegues tarde, no te duermas temprano, no te duermas tarde, no andes con tales personas, no hagas esto. Y así entonces yo siento que en ese tiempo las reglas de la casa se están rompiendo porque mucho, porque ya los hijos no tienen respeto, los hijos no dialogan, los hijos hacen lo que quieren, los hijos llegan tarde, los hijos se comen todo lo que puedan y no colaboran, los hijos dejan todo tirado, los hijos no recogen no hacen sus quehaceres, no colaboran con la limpieza, no limpian sus zapatos, no limpian su cama, los hijos no aportan para la comida, los hijos solo reclaman, es casi como que una cantaleta muy fea, ¿verdad? Pero en cierta forma tiene un sentido. Pero nosotros podemos decir que en nuestras casas tenemos reglas. Por ejemplo, Abril, ¿qué reglas sientes que tú tienes que seguir en tu casa? Pues hacer los deberes que me digan, Pero, y batalla un poquito para que los hagas, o si los haces. sí los hago Ok, ¿con ganas o sin ganas? con ganas. Ok. A ver, Ana Patricia, ¿alguna regla que dices tú, estas reglas están en la casa?
También igual hacer deberes sin que uno se los o nos pidan, simplemente hacerlos si vemos que ocupa algo la casa. Es como en esencia, pero muchas veces muchos tal vez no lo hagan. Si lo haces tú, pues muy bueno. Pero eso es algo que, si alguien tiró un zapato, junta ese zapato, yo no lo tiré. Recoge ese plato, yo no lo puse ahí. ¿Verdad? ¿Qué se pasa? ¿Se han escuchado eso? Y a ver, Yasmín, ¿qué reglas hay en tu casa que te dicen tu mamá o tu familia? Pues para hacer como trastes, podemos decir, para hacer trastes, y pues yo digo, algunas veces cuando no quiero limpiar, digo, pues yo no puse ese traste ahí, pues Sí, ¿verdad? Sí pasa. Pero lo terminas haciendo o no. sí. Ajá, pues sí. Y tú, Jesús, estamos hablando de los deberes, de las reglas que hay en las casas, hablando de las leyes. ¿Qué leyes son las que más te cuestan en tu casa? Limpiar mi cuarto y hacer caso. ¿Sí limpias el cuarto o te cuesta? Sí limpio mi cuarto. Ok. Y bueno, Jamie está trabajando. Shanti, estás en cámara. Y Juan Álvarez va entrando. Si podemos ver la cámara, qué bueno fuera. Y en este caso, tú, Raymond, ¿vives con tu familia o vives solo? Mi familia, Ok. con mis abuelos. ¿Y qué reglas te ponen tus abuelos que no te gusta que cumplir o que tienes que cumplir? No, la verdad que no, no me ponen reglas que no se pueda cumplir. Los quiero mucho, pues, y como están mayores, pues Sí. me siento mal a veces decirle que no. Ya tengo como desde que estaba niño que no les digo que no. Pero el pleito que hay aquí en la casa es entre mi hermano y yo, a ver quién parte la leña para la carne asada. Ok. O sea, cada quien hace lo que le da su gana. ¿Mande? A, a ver, ¿cómo? No, a ver quién parte la leña para la carne asada. Pues es que aquí partimos leña, pues. Ah, ok, ok. Y yo y él nos peleamos. No, yo lo hice la otra vez. No, tú lo hiciste, tú lo haces bien. Ah, oye, pues sería bueno que nos Tú puedes invites. hacer. Oye, sería bueno que nos invites cualquier rato. Sí, estamos a la antigua, aquí partimos leña. No, no, es muy bueno. De hecho, en la casa con mi abuela cuando éramos niños, yo ahorita ya mi abuela hace muchos años murió. Mi mamá ya no hace eso, pero por ejemplo, el molino de esos de mano manual, cocían el maíz, lo cocían, el proceso de cocerlo, y en cada taza de molino nos peleábamos por a ver quién molía más, y sacaban el listamal, y ya le hacían para los tamales y demás. Muchas cosas las hacemos todavía nosotros como cuando nos enseñaron las tortillas de maseca, todavía y yo les pongo nopales o betabel, las hago con espinacas, las doy así, a la masa le doy su textura como a la antigua también, pues, y la Sí. pegas. Niñas, ¿saben hacer tortillas? A ver, Yasmín, ¿tú sí sabes? ¿De maíz o de Sí, maíz? de maíz. Ah, mira qué bien, eso es muy bueno. Sí. ¿Tú, Juan? ¿Tú, Jesús? Yo también de maíz. Ah, perfecto. ¿Tú no sabes hacer tortillas? No, pues vamos a tener que darles clasecitas a los niños, ¿eh? Entonces, Juan, ¿andas por ahí? Quisiera compartir qué reglas hay en las que más les cuestan en su casa. Jamie, Shanti. Les he de decir, pues, que las reglas las vivimos y las tenemos que obedecer. Sirven para que haya armonía y haya paz en el hogar. Por ejemplo, imagínense, bueno, ya me ha tocado, ¿no? Me ha tocado, cuando estaba joven, tenía un grupo de muchachos, y yo era capitán de meseros, y los muchachos, ellos eran estudiantes de filosofía, de química, de ingeniería y así. Entonces vivían en una casa del estudiante. En Culiacán es muy, muy común eso, que haya casas comunes para muchachos de fuera, los foráneos. Y entonces, ahí pues eran edificios altos pues amplios, muchos cuartería, pero era muy común que si vivieran cuatro o cinco en cada cuarto, pero era un problema porque tenía que estar limpio, tenía que cada quien tener su cama, tenía que tener la casa limpia por si no generaba animales, y cada quien tenía su comida, o compraban su comida o la hacían en común, entonces cada quien tenía que respetar lo que no era de él. Y eso es en una casa de estudiantes, en una casa es igual. A veces, yo me acuerdo cuando era joven, yo llegaba a la casa y había ceviche, pues, me lo comía todo. Había refresco, me lo tomaba todo. Había agua de algo, me lo tomaba todo. Y entonces, cuando preguntaban, ¿quién se acabó el refresco? ¿Quién se comió el ceviche? ¿Quién se comió esto? Nadie decía nada, pero yo sabía que yo me lo había comido todo como comida como para tres. Pues era así, no era consciente. Y una de esas veces, ver como chusco, llego, miro un vaso
de limonada en el congelador. Llego, me lo tomo todo y que al momento lo regresé porque eran babas de nopal. Mi mamá había guardado y yo por quererme tomar todo pensé que era limonada. Pues nada, me engañaron. Entonces, pero le digo, eso es, tú haces las cosas de esa manera, se rompe la armonía, porque todos contribuimos para que haya armonía, para que haya deberes, para que se cumplan las cosas de casa. Todos somos necesarios para poder cumplir las leyes de un hogar. Y en un hogar debe de haber reglas, en un hogar debe haber leyes, y últimamente les digo, ya no hay reglas porque se duermen con el celular hasta altas horas de la noche, no se hacen los deberes, no se limpia, no se colabora, no se respeta. Y eso es algo muy común en las familias actuales, ¿no? Ojalá que ustedes sigan conservando esos valores de los cuales han estado mencionando. Y eso es importante, que revaloremos lo que Dios hace con nosotros. Entonces les digo, las reglas son para cumplirlas y vivir en armonía, vivir en paz. Y entonces, igual pasa en nuestra vida de comunidad. Existen las leyes que ayudan para que la convivencia sea mejor para todos. Esas normas son las que nos enseñan el camino a seguir para vivir en paz y armonía, para saber cómo no hacerle daño a los demás. Y siempre ponen ese dicho, ¿no? Trata a los demás como tú quieres ser tratado. Y en tiempos actuales, en los idealismos, las mujeres dicen, no, ni una más. Y entonces ejercen la ley por su propia mano. Queman, destruyen, rompen. ¿Sí han visto todo eso, verdad? Entonces, porque están cansadas de que haya violencia, de que haya atentados contra la mujer y demás, que se rompan las reglas de la sana concordancia, de la sana camaradería, entonces hacen defender su voz, así como ellas, así también, no sé, hay muchas situaciones que podemos mencionar para decir que quieren que la ley se aplique, la ley se lleve a cabo. Pero la ley, pues entonces le digo, la ley será en cuanto que todos hagamos. Le decimos, por ejemplo, dice el partido político tal, es que hay mucha violencia en México, ya no tenemos que abolir la violencia, y es que antes los partidos mataban mucha gente, y es que antes, siempre decimos, pero ahora, ¿qué estoy haciendo yo para que no haya violencia? ¿Qué estoy haciendo yo para que la casa esté limpia? ¿Qué estoy haciendo yo para que no haya enojos en la casa? ¿Qué estoy haciendo yo para que mi calificación mejore? ¿Qué estoy haciendo yo para estar más en paz? Entonces, yo quiero que todo lo demás esté bien, yo tengo que estar bien. Yo quiero que todo lo demás se cumpla, yo tengo que cumplir primero. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, las leyes se van a llevar en cumplimiento, hacen que una familia, una sociedad, un país vivan en armonía y busquen la paz, promuevan la paz. Pero pues estamos algo distantes de ello. También, cuando Jesús se hizo hombre, nos enseñó el camino para lograr nuestra salvación. Sin embargo, muchos años antes, Dios nos había dado una guía para llegar al cielo, los mandamientos, que son un regalo de Dios que nos permite experimentar el amor y la cercanía de Dios. Y los mandamientos, ¿por quién fueron dados? ¿A quién se le dieron los mandamientos? A Isaías, a Abraham, a Moisés, a Josué, a Jacob. ¿A quién? Las leyes, las tablas de la ley, ¿a quién se le dieron? Le dije algunos nombres. ¿Cuál de todos ellos? A la una, a las dos, a las... Yo voy a leer una cita. Es el capítulo, el mismo Éxodo 34, 28. Éxodo 34, 28. Ah, aquí está. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, traía en sus manos dos tablas del testimonio y no sabía que su rostro se había vuelto radiante porque había hablado con el Señor. ¿Qué personaje dije? ¿Qué nombre de persona dije? Moisés. Bueno, a Moisés se le dieron las tablas de la ley. Y dice, y no sabía que su rostro se había vuelto radiante porque había hablado con el Señor. Al verlo, Aarón y todos los israelitas advirtieron que su rostro resplandecía y tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó, se acercaron a Aarón y todos los jefes de la comunidad y él les habló. Entonces, ah,
Bueno, sería hasta ahí nada más. Entonces quiere decir que Dios le dio las tablas a Moisés. Dios les dio las reglas, el decálogo, los 10 mandamientos, el decálogo. Pero entonces, la palabra decálogo significa literalmente 10 palabras. Estas 10 palabras o estas 10 normas las reveló a su pueblo en la montaña santa. Las escribió con su dedo, a diferencia de los otros preceptos escritos por Moisés. Constituyen palabras de Dios en un sentido eminente. Son transmitidas en los libros del Éxodo y del Deuteronomio. Y los libros santos hablan de las 10 palabras. Sería amar, de hecho lo leíste tú, Ramón, de una manera distinta se narra en la palabra, pero sería así explícitamente. Amarás a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento. No jurarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás falso testimonio, dirás falso testimonio ni mentiras, o ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 10, no codiciarás los bienes ajenos. Esos son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los 10 mandamientos que son reglas, son cánones que tenemos que cumplir. Y son 3 mandamientos. Los 3 primeros están dirigidos a Dios. ¿Cuáles eran? Amar a Dios sobre todas las cosas. No jurar el nombre de Dios en vano. Santificar las fiestas. Sería amarlo por encima de todo, por encima del trabajo, de la familia, de todo. Primero está Dios. Eso es algo real. Primero Dios, antes que otra cosa. Digan, pero es que yo quiero a mi mamá, a mis abuelos. Está primero Dios. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia divina y lo demás vendrá por añadidura. Pues entonces, dándole honra a Dios, y le damos honra a los nuestros. Pero el que no conoce a Dios, el que no ama a Dios, no sirve a Dios, no respeta a Dios, pues ¿cómo va a respetar a los suyos? ¿Cómo se va a respetar a sí mismo si no conoce qué es realmente el amor, qué es realmente la fe? Entonces, esos 3 primeros mandamientos hacen referencia a Dios. Honrarlo, no jurar en su nombre y santificar las fiestas. Desde el domingo que es el día del Señor, santificarlo. Los días de Cuaresma, los días de Semana Santa, de la Semana Mayor, los días específicos de la iglesia, donde nos invita a vivir, a santificar esos días. Ahora, esos mandamientos nos enseñan a comportarnos como hijos de Dios. Y se nos pregunta, se nos dice, ¿cómo quiere ser feliz uno? ¿Cómo lograr ser feliz? Pues entonces sería cumplir los mandamientos. Déjame checar aquí. Mm. Jesús Flores. Tú habías mandado un mensaje, ¿verdad, Jesús? Que no puedes conectarte, pero aquí estás. Entonces, ¿cómo queremos ser felices? ¿Cómo queremos encontrar la felicidad? Pues es cumplir los mandamientos, porque les vuelvo a decir, cuando uno está cerca de Dios, cuando uno hace las cosas referente a Dios, entonces en el corazón hay paz, no hay doblez, no hay mentira, no hay engaño, no hay odio, y nos salva. Entonces, cumplirlos salvan nuestra alma y nuestra vida. Vivir los 10 mandamientos con mucho amor, los mandamientos en el camino seguro para la salvación eterna. Y es de esta manera que nosotros, aunque nos cueste, por ejemplo, dice, no matarás, no robarás. Dice, yo no mato, no robo. Pero el detalle es más bien es que uno los hace, los incumple con la avaricia, con la falta de comunicación, con la indiferencia, con el desamor, con la falta de fe, con la falta de paz. Es una forma de no cumplir los mandamientos también. Pues entonces, de esta manera, yo los invito a que en estos 2 días siguientes, traten de profundizar. Ya llevamos varias oraciones, los mandamientos, la salve, el credo. Rimo ya tiene sueño, ¿verdad? ¿No? Entonces, esa sería como la tarea práctica, la tarea más próxima es repasar cuando se acuesten, cuando se levanten, como dice Ramón, cuando van manejando. Pues entonces sería que uno vaya conociendo la fe a través de las oraciones. Vamos a escuchar una lectura más, es Juan, la lectura primera de Juan, capítulos 5 y 3. Son las cartas. Juan capítulo 5 y 3. Capítulo 5 versículo 3. Pero es las cartas, primera lectura, primera carta de Juan. Pedro. ¿Le mandaste? Primera de Juan. Es 5, 3. Yo aquí ya la tengo. ¿Ya la tienes tú? En estos ya hacía una multitud esa. A ver. 5, 3.
A ver, léela. Ah, mm, Te lo voy a leer yo, dice. El amor a ok, Dios consiste en cumplir no, no. sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga, porque él es el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Entonces, con esas sencillas palabras de Juan, es que nosotros podemos, cumpliendo los mandamientos, decía, nos dan vida eterna. Cumpliendo los mandamientos nos va a ayudar a vencer todas las adversidades, todos los problemas. Yo creo que todos tenemos una situación problemática en casa, en el trabajo, en la escuela, en la vida, en las situaciones. Entonces, nos invita la lectura de esta lectura a descubrir que a través de los mandamientos uno puede vencer, puede vencer todo, todas las adversidades, todos los obstáculos. Y como mencionaba, los tres mandamientos primeros son de la ley de Dios, son para conocer, honrar y dar culto a Dios, único, benefactor y creador de todo el universo, que testimonio, que testimonio da de su poder y tú, que da testimonio, vaya, de su poder y que uno puede mirarlo. Es amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas. Y entonces ello hace que nosotros podamos sentir expresamente el amor de Dios. Y ahora les vuelvo a mencionar, si lo creen conveniente, vamos a dejar hasta este momento esta charla. Voy a tratar de dejar el día de mañana, el miércoles, voy a dejar, aunque no los voy a invitar a que se conecten, pero voy a tratar de dejarla grabada para que la puedan ver, para darle continuidad a este mismo tema, para que se afiance en el sentido de los mandamientos, ¿les parece? Pero sí es importante, les digo, que repasen para aprenderlos, los mandamientos. No se trata de aprenderlos por memorizar, sino comprenderlos. Por eso son tres que hacen referencia a Dios y los otros siete hacen referencia al prójimo, que no debe uno de atentar contra Dios ni contra el prójimo. Sería amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Así que deseo que esta noche tengan un buen descanso, que no está muy abrumador, sería más bien, les digo, repasar las oraciones, la cual es designar, persignar, santiguar, los mandamientos, la salve, el credo. ¿Les parece? Y la siguiente clase, si Dios quiere, vamos a hacer un repaso, los que estén y los que se ven integrando. ¿Les parece? Los voy a volver a poner para que les quede un poquito más claro ahí. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Raymond, Jesús, Ana Patricia, Yasmín, Abril, Chanti, Juan, Jamie, Jamily. Sí, sobre la posada, Ah, muy bien. ¿Qué pasó con la posada? que nos íbamos a juntar en estas fechas. Ah, ok. Pues es que unos viven para California y otros viven para acá rumbo a Arizona, ¿verdad? Unos ¿Cuánto queda el Colima ahí del Guadalajara? O pues de Cuervos. de Cuervos. Bueno, yo en el Colima salgo por aquí por el México, tomo la Federal y me meto acá por la partecita que va entre Tabasco y la otra el Guadalajara, algunos 15 minutos. Unos, Oh, es que estaba muy lejos el Colima. es que está distante, pues, pero sería tal vez buscar un lugar neutro. Si nos reunimos, sería buscar un lugar neutro. Si les hace difícil, a mí me gustaría, sí que me gustaría que vinieran para acá, pero tal vez se les haga un poco difícil por tarde. Pero, por ejemplo, Ana Patricia, ¿tú dónde vives? En San Luis, Arizona, pero igual de distrito. ¿Del distrito? Ah, ok, en el distrito es más fácil para ti. Yasmín, Ujú. Vivo en Phoenix. Phoenix, muy lejos, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto queda de ahí de San Luis o de Yuma? De San Luis como 3 horas. Sí. Mucho. ¿Y tú, Abril? Yo vivo en Tijuana. Ah, casi nada, ahí cerquita. ¿Tú, Jesús? Yo en Chiapas 2. Ah, está cerca. Sí, es cierto, yo me acordé que sí. Entonces él sí puede venir para acá. Y Ramón, pues tú vives acá para rumbo al Morelos. Sí, Pues, pero le iba ¿dónde? a preguntar, si el domingo va a estar en el Colima o en el Hermo. No, en el Colima, a la misa de 12:30. Ok. O sea, bueno, ¿qué les parece si este domingo los que puedan venir a la misa de 12:30 para que sea de día, para que no se haga pesado para ustedes?
al menos estar unas 2 horas y vernos y ver qué puede hacerse. ¿Qué les parece? Si hacemos la invitación a los demás, tal vez sea muy próximo, pero los que puedan venir el domingo a las 12:30 acá, la misa de 12:30, ¿les parece? ¿Será complicado? Yo voy a andar allá, yo creo. Sí. Jesús, pues tú estás cerca. Tal vez Abril no, tal vez Yasmín no, porque son las más lejos. Tal vez Ana Patricia sí. Y ver los que puedan venir ese día, vamos a dejar la invitación en el WhatsApp. ¿Les parece? Bueno, voy a cerrar la transmisión para